Ustedes dirán si se ha entendido la parte del modelado de ecuaciones estructurales refiriéndonos al tamaño muestral. Si hay alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo una duda, Aurora. Ahorita que pusiste el ejemplo de la ecuación estructural, pues siendo honestos, sí, aún se me hace muy, muy abstracto. Entonces, no sé si en el futuro sea posible hacer un ejemplo paso a paso en la vida real de puede ser la variable observable y cuál es una variable latente en la vida real, ¿no? Y poder entender esas conexiones en un ejercicio, pues, más tangible. Lo sentí muy abstracto. Sí, definitivamente lo ha sido. Tienes razón, Benjamín. Lo que pasa es de que la idea aquí no solo era poder encaminar qué cosa es lo que estamos hablando o viendo, sino encontrar de dónde es que salen los números. Cuando trabajemos un modelo de ecuaciones, cuando vayamos al programa, al AMOS, y veamos cómo es que incluimos ahí cada una de estas variables, ahí vamos a darnos cuenta que necesitamos entender bien cuáles son las observables, cuáles son las latentes, de dónde vienen los errores, por qué hay tal o cual relación, qué cosa es una covarianza, qué cosa es una correlación, cuándo es covarianza, cuándo... Esas cositas van a ir floreciendo, van a ir apareciendo a medida de que vamos trabajando el modelado de ecuaciones estructurales. He sido muy rápida en la explicación de lo que es un modelo de senderos, porque requería más que nada que se entienda de dónde es que sale el tamaño muestral. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto, gracias. Sí. No, sí, está bien. Marieta, dime. Aurora, quería preguntar, cuando mencionaste esta forma de calcular el tamaño de muestra y después de esto mencionaste que debido a que en varias oportunidades se utilizan respuestas de tipo Likert o dicotómicas, ¿no? Entonces se aconseja un mayor tamaño de muestra en función al calculado. Esto entendiendo que ese tamaño de muestra probablemente calculado es para cuando tú estás trabajando con variables observables objetivas, ¿o en qué caso? Correcto. Cuando nosotros trabajamos con variables que son puntuales, que podemos obtener un número, incluso, por eso vamos a ir viendo también algunos supuestos y algunas cosas que se requieren, podemos hablar de la normalidad y podemos hablar de muchas cosas que nos van a hacer unas pautas para saber cuál es la metodología que vamos a utilizar dentro del modelado de ecuaciones estructurales. Una de ellas es el tipo de variables. El tipo de variables, cuando se trata de variables que son categóricas, que son más subjetivas que las variables puntuales, las numéricas. Entonces, el trabajo que se realiza en el modelado se convierte en una situación de que no es tan fácil con ese tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque como expliqué hace un momento, podemos encontrar en realidad muchísimos problemas con respecto a diferentes relaciones que se puedan plantear. Aquí simplemente puse unas cuantas. A la hora que se está imagínense que hubiera habido todas estas relaciones en nuestro sistema, en nuestro modelado, en nuestro diagrama de senderos, en nuestros resultados numéricos proporcionados por el EIMS. Y nosotros hemos sacado 200. Y tuviéramos todo esto, si nos ponemos a contar aquí la cantidad de parámetros que pueden haber, estamos viendo de que ya no son 9 las variables observables,
sino son 12. Ya no son 3 las latentes, sino son 4. Hay una relación más. Hay más correlaciones. Y si hubiera habido una, entonces comienzan a aparecer. ¿Y si hay más correlaciones? ¿Y si tenemos que eliminar variables porque no entran a tallar en nuestro sistema? Porque resulta de que aporta tan poquito que ¿para qué la tenemos? Lo recomendable en un constructo, o sea, en ese grupito del círculo con los cuadraditos, lo recomendable es tener 3 variables observables. Es recomendable. Con eso prácticamente no se me va a descuadrar las numeraciones. Pero, ¿qué tal si X5 no aporta? Su aporte al trabajo, a lo que nosotros estamos haciendo, es nada, es 0.04. No me sirve. ¿Para qué la tengo? Ah, no, pero yo no puedo quitarla así, no he consultado con el especialista. Señor, dígame usted, esta variable aporta tan poquito, ¿la puedo quitar? Y el especialista me puede decir, sí, claro, si no aporta nada, ¿para qué está? O me puede decir, no, ese poquitito que aporta es debido a muerte. Ah, entonces no la saco. Entonces son muchas cosas que entran a tallar en un estudio. Y puede ser de que aumenten los parámetros. Y yo saqué 200 y al aumentar los parámetros me va a salir que requería 380. Me muero. Hice solo 200. Por eso es tan importante el tamaño de muestra. Inicialmente se dice de que vale esto. Claro de que hay formas de suplir algunas cosas, ¿no? Hacer con bootstrapping, hacer más muestreos de muestreos, ¿no? Para subsanar estos errores o estos problemas, no nos llamemos errores, sino problemas. Entonces, siempre hay cómo podríamos salvarnos por la campana, pero la idea es de que podamos construir inicialmente un modelo estructural, un diagrama de senderos con todas las cosas que necesitamos o creemos que debemos necesitar para nuestro estudio, con todas las posibles relaciones. Ya, ok, no vamos a encontrar las correlaciones inicialmente de la nada. De la nada no aparecen esas correlaciones, a no ser de que hayan estudios previos de que nos dicen, ah, sí, había correlaciones. Entonces yo de una vez me la pongo de una vez porque eso va a implicar para mí en el análisis. Pero de cero, también difícil de que yo sepa qué cosa está correlacionado uno con otro. Entonces esa cantidad de parámetros no los voy encontrando y mi número de muestreo va a salir un poco más bajo. ¿Con eso respondí a tu pregunta, Marieta? Sí, mucho más que una respuesta. Sí, muy claro, gracias, Aurora. Aurora, una consultita. Sí, Luz, dime. Si uno va a medir, ponte dos variables, ¿no? Y estás aplicando 2 cuestionarios que tienen esta estructura de variables observables y creas tus variables latentes. El tamaño de muestra tiene que ser calculado a partir de todas las observaciones que tienen los 2 cuestionarios. Sí, por supuesto. Con todo. Ese es tu grupo, ese es tu estudio. Ya. A no ser de que vayas a estudiar por separado, vayas a estudiar esto y vayas a estudiar esto otro. Entonces el tamaño de muestra son 2 cosas distintas. Ya. Pero no, se van a relacionar esas 2, entonces tiene que ser incluyendo todos los ítems. Todo. Normalmente en muchos estudios se trabajan, lo que estás diciendo, con 2 cuestionarios. Y la idea es relacionarlos, ¿no? Decir, este estudio, este cuestionario, estas preguntas influyen de alguna manera o se relacionan con este otro grupo de preguntas o de estudio de análisis.
Entonces, esa relación que se está planteando es todo tu estudio, es todo tu sistema, es lo que tú necesitas saber. Otra cosa es de que a la hora que tú trabajes, tengas que trabajar también por separado. ¿Ok? Lo que pasa es de que cuando se trabaja uno dice esto y esto y esto funciona y esto otro también y esto, y pone todo lo que considera que va a entrar. A la hora que haces tu diagrama, haces tu planteamiento de modelo, es un nunca acabar, unas relaciones y todo, previas, ¿ah? Antes de hacer los pasos de las ecuaciones estructurales. Las ecuaciones estructurales tienen pasos que hay que seguir. Y este primer planteamiento, que es el más loco, por así decirlo, porque tú necesitas que los datos que vas a poner, la información que vas a poner, se cumplan las relaciones que tú quieres que se cumplan. Entonces le pones, esto también me va a servir, esto también me va a servir, esto es lo que tengo, y te haces unos cuestionarios gigantescos, o usas más de uno, más de dos cuestionarios. Entonces, cuando trabajas ya con el EIMOS, todo este sistema se complica tanto de que no te bota un buen resultado. Entonces hay que decir, paremos un ratito, agarremos cuestionario o constructo por constructo, a veces pedacito por pedacito, y trabajémoslo, analicémoslo y veamos si funcionan por separado. Si funcionan por separado, vamos mezclándolo hasta llegar al constructo global. ¿Ok? ¿Está contestado, Luz? Sí, excelente, de verdad. Muchas gracias. Ok. Dime, José. Aurora, no sé si me escuchas, ¿sí? Sí, claro que sí. Ok. Bien, ¿qué pasa si yo trabajo con no con variables latentes, sino observables? Por ejemplo, quiero saber en qué medida la talla influye en el peso. Entonces, en este caso, en un modelo de ecuaciones, un rectángulo, que es una variable observable, que es la talla, una flechita influye en otra variable observable, que es el peso, ¿no es cierto? Okay. Eso lo puedo hacer también con SEM, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok. Entonces, en ese caso, el cálculo del tamaño de la muestra sería en función a dos variables. Yo he visto fórmulas para estudios correlacionales o estudios basados en un modelo de regresión, sería una regresión simple. Ahí ya no utilizo este criterio de que por cada variable observable, que en el ejemplo anterior serían los ítems, sino tengo que usar el cálculo de la muestra para estudios correlacionales, supongo, ¿no? Sí, hay que utilizar, hay dos cosas aquí que hay que separar. Una cosa es el tamaño de muestra y otra cosa es el muestreo. ¿Ok? Entonces, el tamaño de muestra es un número, es una cantidad. Y el muestreo es cómo se va a trabajar en campo a la hora de recoger la información. Cuando nosotros tenemos, en este caso que estás hablando, únicamente dos variables observables, que estás diciendo que una está relacionada con otra, bueno, en este caso va a haber solamente, mira, ve, vamos a suponer que me estás diciendo el peso y el otro es ¿qué? La talla, ¿no? La talla. El peso y la talla. Ok. Tú a tus alumnos, a los chicos o a la gente que le vas a hacer la medición, los mides. Entonces existe una probabilidad de error en que la medida que estés tomando, el centímetro, vamos a suponer, no sea un centímetro preciso. O sea, lo estás midiendo a mano. No lo estás midiendo con máquinas, ¿no? Entonces, y el peso lo estás usando una balanza que puede estar un poco desequilibrada, o
si se está tratando de un equipo de competidores de levantamiento de pesas, ellos quieren bajar o subir de categoría de acuerdo a su peso, entonces toman más líquido. Entonces, existen diferentes posibilidades de ese error. Vamos contando. Son 2 variables, más cada una con su error. Ya tenemos 4. ¿Ok? Además, existe la influencia de la talla hacia el peso. Ahí hay una flecha. Entonces ya tenemos 5. Y es un poco ajustado esto que voy a decir, la relación que existe entre peso y talla. Vamos a suponer que se pudiera hacer esa correlación. Entre 2 variables eso no se hace, ¿ya? Pero vamos a suponerlo así, que se pudiera hacer esa correlación. Entonces ya tenemos 6. Entonces tendríamos que multiplicar 10 por 6, que nos da 60. Y con esa formulación, 60 entre 2 es 30. Necesitaríamos 30 datos. ¿Qué es que podríamos hacer un modelo de ecuaciones estructurales basados en covarianzas con 30 datos? No. Pero sí hay modelos de ecuaciones estructurales que se pueden hacer con ese número de datos que se llama PLS. Que es otro tema que no es este de ecuaciones estructurales mediante covarianzas. ¿Ok? Pero así es como se trabaja el tamaño de muestra. Así sean 2, sean 4, sean 100. ¿Estamos? Eso era lo que me preguntabas, José. Sí, sí, perfecto. Ok.